ahora vamos a ver los inconvenientes de la domótica, si te parece. Que Los hay también. me parece interesante cuando uno ve las ventajas, también ver los inconvenientes para tener la reflexión y saber un poco cuáles son las trampas por evitar y dónde tiene que ir, ¿no? Ujú. Eh, por ejemplo, yo el primer inconveniente que quiero destacar es que siempre hay que estar atento de que un dispositivo sea compatible con su instalación. No sé si has visto esto a diario, pero yo lo veo casi siempre, muchas dificultades por este criterio. Sí, porque tú cuando optas por una tecnología, hemos hablado de varias aquí, optas por una tecnología y por lo tanto tu instalación tiene que ir con esta tecnología. No va a ser compatible con otra tecnología. Es verdad que eso lo podemos matizar un poco porque hoy en día tenemos controladores domóticos que son multiprotocolos. El caso, de, por ejemplo, de GDOM, que él es capaz de manejar muchos protocolos. Entonces, en ese caso sí porque podríamos mezclar tecnologías. Pero digamos que es un poco ya avanzado. No es lo lógico. Una persona que tenga domótica básica en su casa y que use, por ejemplo, una Alexa, con Zigbee, pues no va a poder usar directamente Z-Wave con su Alexa. Eso es así y hay que saberlo y es un inconveniente, lógicamente. Es un inconveniente que quizá en el futuro se solucione con protocolos que son muy prometedores como Matter, debería ya Esperemos. salir al final de este año, patrocinado por Google, por Apple y por Amazon. Ahí ya, en principio, pues si compramos dispositivos con ese protocolo, pues serán universales y los podremos usar con cualquier sistema. Pero de momento eso no lo tenemos, lo que tenemos es un amplio abanico de protocolos y tenemos, como bien dices, que tener cuidado con eso, porque no los protocolos entre sí no son compatibles. Eso es evidente, sí. Dentro de estas tecnologías, uno dice, bueno, yo tengo un controlador domótico que habla este idioma, que habla el Zigbee, por ejemplo, y esto es un error, pero muy común y es normal, yo lo entiendo, y es que piensa que al hablar Zigbee, pues su dispositivo inteligente que adoptó, al hablar también el Zigbee, van a poder hablar juntos. Y no es así. Hubiera sido perfecto si fuese así, pero siempre, 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 yo sé que hay muchas excepciones, pero hay que verificar que un dispositivo es compatible con su controlador domótico, por lo que es otro inconveniente porque no por defecto lo va a hacer. Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de trabajar al lado de GDOM a diario, trabajamos en las mismas oficinas y como nosotros tenemos un catálogo amplio de muchas marcas, pues siempre que recibo dispositivo aprovecho y le digo que si lo pueden integrar a GDOM, le incluyo el dispositivo, ellos lo analizan y lo integran. Y esto le pasa a todos. Por ejemplo, si uno piensa que va a comprar un web domótico de Lidl que cuesta 20 euros, que le parece interesante, pero luego quiere comprar bombillas de IKEA, puede que sí funcione. Y a lo mejor sí funciona. No lo he probado. Pero A lo siempre, mejor no, claro, claro. o a lo mejor no. Ajá. Siempre será necesario verificar. Nosotros La mismos compatibilidad. estos días estamos haciendo pruebas con estos domóticos populares para saber un poco cómo se interconectan las marcas, pero estamos viendo dificultades y esto era obvio porque hay que trabajar siempre la integración de cada dispositivo. Si hay perfiles que por defecto pueden funcionar, dispositivos que a veces no han sido integrados por los desarrolladores del controlador domótico, pero que sí funcionan. Puede funcionar de forma completa y a veces de forma limitada y muchas veces no funciona. Ujú. Entonces, es otro inconveniente, es que además de saber elegir la buena tecnología, unificar todo con la misma tecnología, por ejemplo, o comprar multitecnologías, también saber elegir el buen dispositivo. Exacto, hay que asegurarse eso. Tomo el ejemplo otra vez del Amazon de Alexa que habla Zigbee, esos modelos que hay que son Zigbee. En ellos hemos comentado que se pueden integrar con la voz sin tocar ninguna aplicación, le dices que lo integra, pero hay algunos dispositivos Zigbee que no maneja, que no sabe controlar. Estoy pensando, por ejemplo, en un módulo de persianas, aunque sea Zigbee, pues Alexa no es capaz te lo deja integrar, pero luego no es capaz de manejarlo. Bueno, pues es una limitación. ¿Eso por qué pasa? Pues porque el desarrollo de Alexa, los desarrolladores necesitan hacer esa integración que no se ha hecho todavía y por lo tanto ese módulo de persianas en Zigbee pues no, lo podremos integrar, pero no lo podremos manejar después. Hay que saber esas cosas, obviamente. Sí, sí. Hablando de esto, hay otro inconveniente que viene ligado con tecnologías populares como el Zigbee y otras tecnologías, y es que algunas marcas hacen a propósito de poner una capa propietaria, bueno,
yo creo que es a propósito muchas veces para tener su propio ecosistema. Yo lo he visto recientemente y lo estoy viendo desde hace años con una marca que es muy popular en Zigbee. Ha salido un sensor de calidad de aire y resulta que tiene tres informaciones básicas pero muy importantes para una instalación domótica, que es la temperatura, la humedad y el nivel de calidad de aire. Y resulta que la temperatura y la humedad lo pudimos integrar en GDAM, pero en la calidad de aire pues nos han dicho que estratégicamente no les interesa que esta información sea disponible para todos, Ah, que solo se puede utilizar con el LED domótico de esta marca. de esta marca. Y para A mí ver, esto es una no. desventaja que Además, es una mala jugada. Yo lo considero una sí, mala práctica sí, por yo parte de pienso. una marca hacer eso. ¿Por qué? Pues porque el usuario final, el que no es experto, que no es profesional como nosotros de esto, no sabe esto. Él se compra un dispositivo que es Zigbee y presume que con su controlador, ya sea GDOM o ya sea Alexa o el que sea, o el de Lidl, va a poder usarlo. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque ese fabricante mete una capa propietaria. Y eso, para mí, es una mala práctica porque perjudica. No entiendo que haya empresas que hagan esto, pero todavía las hay. Eso pasaba mucho más con el Zigbee versión 2, tú lo sabes, donde ahí la capa propietaria casi todo el mundo la metía. Ahora en la última versión, en versión 3, es menos corriente, es mucho más interoperable el Zigbee, pero aún así, pues ahí hay jugarretas de algunas empresas, efectivamente. Yo creo que, bueno, es raro ver una empresa, puede haber casos particulares, pero es raro ver una empresa que sale un ecosistema propietario que le funcione durante o sea, después de años, porque yo tengo un ejemplo siempre en mente que es una empresa muy grande que no solo hace domótica, hace otras cosas y decidieron hacer un proyecto de domótica. Hicieron el controlador domótico, que no hablaba de la tecnología Zigbee, sino una tecnología propietaria, y dispositivos inteligentes que eran solamente 5 dispositivos, los más básicos, sensor de temperatura, sensor de puerta, enchufe y los otros dos no me acuerdo mucho. Pero resulta ¿qué es lo que pasa? Que los usuarios que han comprado este ecosistema no podían hacer nada más. Si querían controlar el jardín, si querían medir el consumo de electricidad, el consumo de agua, no podía elegir otros dispositivos al no ser que tendría un efecto silo, es decir, que tendría que comprar otro controlador domótico para gestionar estos aspectos. Uh -huh. Y además, el hecho de ser propietario, pues pasó lo que pasó, y esto pasará yo creo que casi siempre, y hay que tenerle cuidado con esto, y es que la empresa abandonó el proyecto. Y muchas veces, además, pensamos que las empresas grandes son de fiar, porque pensamos que gigantes, bueno, no, nos da confianza porque pensamos que tienen el presupuesto. Pero hay dos clases de abandono. Uno es por problemas económicos, porque es una pequeña empresa, y otro es porque la empresa grande no le ve el negocio rentable y decide abandonar todo. Con lo cual, esto es un inconveniente de la domótica que espero que va a desaparecer poco a poco. Vemos que con el Zigbee, por ejemplo, tenemos más facilidad, vemos que las marcas grandes como Schneider Electric, Legrand, van apostando por estas tecnologías que me parece un paso adelante Sí, muy es interesante. muy importante. Yo creo que esas empresas por fin se han Sí, concienciado y han descubierto que es mucho más ser abierto, es mucho mejor ser abierto que ser una empresa cerrada. Y creo que el usuario hoy en día es consciente de eso. El usuario se ha ido educando, ha ido asimilando la tecnología y ha ido sufriendo casos en los que tenía un sistema propietario, le han cerrado la empresa y se ha encontrado con un termostato, por ejemplo, que ha dejado de funcionar porque dependía de unos servidores y ya está. Y entonces, como ha sufrido esto, ese usuario ya sabe lo que es esto y busca siempre tecnologías abiertas, open source, este tipo de soluciones. Y por lo tanto, mi recomendación siempre sería esta. Por lo tanto, uno de los puntos negros o de los inconvenientes de la domótica sería, para mí, recurrir a una tecnología propietaria. Porque eres preso de un sistema, de una empresa, de unos productos y de ahí no puedes salir. Y eso en domótica creo que no es bueno. En domótica y en pocas cosas, pero en domótica especialmente. y hablando de dependencia, además de las tecnologías propietarias, otra cosa que me parece un inconveniente en la domótica es la dependencia a Internet. Has mencionado el termostato, pues es un ejemplo muy fácil de describir. Uno puede comprar un termostato inteligente de una marca, aunque sea popular,
y, por ejemplo, ha invertido 200 euros en este termostato. Y resulta que solamente funciona con Internet. Primero, el inconveniente es que si hay cortes de Internet, quizás pierda el uso de este dispositivo. Pero además, más grave, que es que si la empresa abandona el proyecto, muchas veces los servidores están cerrados, no tienen razón de mantenerlo y entonces en este caso pues también los usuarios se quedan pues con un objeto que no tiene utilidad, ya no funciona, ya no es integrable en otra solución, con lo cual es otra desventaja pero que muy grande. Es por eso que yo muchas veces hablo de GDOM, aunque muchas veces me dicen, bueno, trabajas con ellos, pero es que realmente tienen la filosofía que me parece acertada. No solamente hay esta solución, hay otras y hay soluciones para todos los gustos, pero sí creo que hay que tener un criterio en cuenta es la dependencia de Internet. Yo Sí. tengo una excepción que son los asistentes de voz, porque obviamente un asistente de voz tan completo como uno de Amazon, pues funciona con Internet. Yo he visto asistentes de voz que funcionan sin Internet, por ejemplo el caso de Snips, que fue comprado por Sonos, pero que ahora ya no sabemos si van a tener continuidad a este nivel. De momento no tenemos información de continuidad. Pero si queremos realmente pues, un potencial de un asistente de voz como el de Amazon, pues necesitamos Internet. Entonces, en este caso sí podemos hacer una excepción y utilizar este tipo de dispositivo con Internet. Pero Sí. luego, para lo demás, para las persianas, para las luces, para el termostato, para todas estas cosas, como existen dispositivos que ya cumplen con estas funciones, creo que ahí sí que hay que tener un web domótico quizás que funcione sin Internet. Hay que huir para mí de las soluciones que sean dependientes de Internet. Tenemos que tener una solución. Es obvio que la dependencia de Internet hoy en día la tenemos todos para muchas cosas y es obvio que si queremos acceder a nuestro sistema domótico desde fuera de nuestra casa, necesitaremos una conexión a Internet. Eso es obvio, lo entiende todo el mundo. Y esa conexión se puede interrumpir en un momento dado, nos pasa a todos. Pero nuestro sistema domótico tiene que poder seguir funcionando sin problemas si no funciona esa conexión. Eso, primer punto. Segundo punto, como bien has dicho, no podemos depender de una empresa que tenga unos servidores, porque si esa empresa cierra o la compra una empresa más grande exclusivamente para cerrarla, para que Sí. no le haga sombra, pues que no tengamos ese problema. Eso es importante. En ese aspecto, claro, hemos elogiado en las ventajas lo que es Alexa, por ejemplo, que permite hacer muchas cosas Perdona, no he podido de encontrar la forma respuesta a lo que sencilla, me has preguntado. pero tiene esa dependencia. Al menos hay que saberlo. Es decir, que el día que no funcione Internet en tu casa, por mucho que le hables a tu asistente de voz, no va a ejecutar tus comandos. Eso hay que decirlo. Ahí hay que nombrarlo como un inconveniente. Eso porque es así, porque realmente es así. Y hay que saberlo porque hay demasiada gente que yo creo que no lo sabe, que descubre lo que es un sistema de Amazon, ve todas sus ventajas, pero muchas veces no ve sus inconvenientes y no ve que depende de esa conexión a Internet. Y lo descubre cuando de repente su compañía de Internet hay una avería y está 3 días o 4 días sin Internet y descubre que no puede controlar nada. Con lo cual hay que decirlo y hay que saberlo. Es por eso que hablo mucho de los perfiles de personas, porque si uno quiere, si uno tiene el perfil de una persona que quiere algo serio, es decir, una casa inteligente, un proyecto estable, evolutivo y que funcione siempre, pues ahí podría utilizar app domótico como el de Jidom, por ejemplo, porque ahí sí tendría la continuidad de los escenarios, de las rutinas que ha puesto, y sin embargo, pues el que quiere probar un asistente de voz, para la domótica, pues tiene que ser algo que no sea necesario en su día a día, es decir, que le aporte confort, que le aporte algunas funciones básicas, pero luego tiene que saber que cuando no hay internet, pues no podrá hacer todo lo que quiere con este asistente de voz, por lo que es Exacto. otro inconveniente. Y eso enlaza un poco como en otro punto que yo destacaría como inconveniente, que son los sistemas que prescinden de las teclas físicas. Eso sobre el papel es maravilloso porque lo vemos en películas, ya no hay interruptores en las casas, es maravilloso. Eso está muy bien mientras funciona. Sí, Pero si deja de funcionar, entonces tienes un problema porque, pues, imagínate una tienda. Estoy pensando yo muchas veces en una tienda donde tenga la persiana esta metálica que se baja para cerrar la tienda cuando se va. Y si no tiene un pulsador físico y su sistema domótico ese día no funciona o hay un corte de Internet, un sistema dependiente de Internet, pues no se puede ir, no puede bajar la persiana metálica de la tienda, con lo cual eso es un problema.
Entonces, yo siempre recomiendo, al igual que recomiendo sistemas que no sean dependientes de Internet, recomiendo sistemas en los cuales tengamos alguna alternativa por si el sistema domótico no funciona. Una alternativa puede ser un interruptor cableado o un interruptor sin cable, como hemos hablado antes, en tecnologías que nos lo permitan, pero sí tener esa tecla física, Sí. porque si en un momento dado no funciona tu sistema domótico, pues tú puedes ir al botón, darle y la persiana baja y entonces tú sigues haciendo tu vida y ya solucionarás el problema. Pero no estar, digamos, colgados de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora no puedo ni bajar la persiana, por ejemplo. Que lo tradicional, como digo, que lo tradicional siempre funcione, que podamos tener el uso de interruptores tradicionales, de dispositivos similares para siempre poder controlar lo que hacíamos antes de tener la domótica. Y precisamente un paréntesis sobre esto, sobre las bombillas inteligentes. Yo menciono bombillas inteligentes, no le tengo miedo de mencionarlo. Yo sé que no se usa en muchos casos, se usa más bien módulos inteligentes detrás de un interruptor. Pero las bombillas sí tienen su facilidad de uso. Hay que tener cuidado dónde lo usa uno, porque como mencionas, pues si uno no puede tocar un interruptor y que no le funciona pues su asistente de voz y no puede apagar la bombilla, pues ¿cómo hace? Porque después lo puede apagar con el interruptor, pero a lo mejor después llega otra persona y lo quiere encender con la voz y no podrá hacerlo. Por lo tanto, hay que tener cuidado también sobre la elección de dispositivos porque hay Exacto. dispositivos que no pueden funcionar de cierto modo. Exacto. Un módulo oculto, ese sí, está previsto para funcionar a través de la domótica y también con un pulsador físico, pero una bombilla, lo que es una bombilla inteligente, ya en la tecnología que sea, si esa tecnología no funciona, no tenemos ningún botón para actuar sobre ella, a no ser que fuera una tecnología, por ejemplo, como en Ocean, donde sí podamos enlazar directamente un pulsador sin cable con esa bombilla y no dependeríamos de la domótica. Pero en general es como bien has dicho, efectivamente. Y hablando de estos módulos, también quería destacar otro inconveniente, que es que a veces es necesario tener conocimientos de electricidad o bien llamar a un profesional, porque yo veo a diario en los foros personas que nos dicen, bueno, que ponen en estos foros que no le funciona el módulo, por ejemplo, porque algo no le va. Y muchas veces porque olvidó de cablear el neutro, porque simplemente no lo tiene donde lo quiere instalar, porque ha cableado, pues en vez de cablear en los interruptores los cables, pues lo ha puesto en la fase. Es decir, que parece sencillo cuando uno ve un plano, pero no lo es tanto. Esto también requiere pues, la ayuda de un profesional, por lo que es quizás un inconveniente para algunos dispositivos pues tener que llamar a un profesional porque algunas personas lo quieren hacer ellos mismos, pero no lo pueden hacer en todos los Exacto, casos. además es peligroso, con lo cual la electricidad va a 220, es peligroso y peligro de electrocución. Hay que saber uno lo que está haciendo. Lo primero, obviamente, es bajar el automático, que no haya corriente, pero aún así hay que comprobar que no llega corriente y si uno no sabe, no sabe. Entonces hay que encargarlo. Eso es un inconveniente sin duda, porque es más complicado instalar un módulo oculto que un simple enchufe. Un simple enchufe lo instala cualquiera, un módulo oculto ya no. Hay que cablearlo, hay que saber lo que se está haciendo, se requiere alguna experiencia, hay que hacerlo bien, es fácil hacer un cortocircuito, con todo eso, pues hay que tener en cuenta y eso obviamente pues reduce un poco, digamos, el abanico de gente que es capaz de hacer eso, sin duda. También, a mí me gustaría mencionar también el tema del alcance, porque hemos hablado de tecnologías inalámbricas y todas las tecnologías inalámbricas tienen un alcance. No es infinito. Hay algunas que llegan muy lejos. Algunas tecnologías que llegan muy lejos, otras menos lejos, pero todas tienen un límite. Los que nos estén viendo y tengan experiencia con el Z-Wave, por ejemplo, pues tendrán una buena opinión probablemente. El Z-Wave es una señal que llega bastante bien y además es una red mallada, con lo cual puedes llegar mucho más lejos. Pero los que han trabajado mucho con Z-Wave y ahora se están pasando al Zigbee, a mí me reportan siempre lo mismo. Pero qué corto es el alcance en Zigbee. En Zigbee realmente es mucho más corto que en Z-Wave. Y es así. Realmente es así. Aunque la teoría dice que aproximadamente es parecido a Z-Wave, en la práctica, yo no sé cuál es tu experiencia, pero en la práctica el Zigbee llega menos lejos. Es verdad que no es un problema porque Zigbee es una red mallada, con lo cual usamos módulos repetidores y podemos llegar mucho más lejos,
pero digamos que el alcance de un dispositivo, también depende del dispositivo, todo hay que decirlo, pero es verdad que estamos más cerca de los 15 metros que de los 30 en Z-Wave, ¿no? Es un punto en tener en cuenta, es un inconveniente porque cuando uno instala pues, un asistente de voz, digamos, de lo más fácil, ¿no? Y instala un módulo o un enchufe, pues igual a lo mejor en su casa pues le queda el alcance corto, a lo mejor no le llega para poder comunicarse con el enchufe y es necesario muchas veces recurrir a las repeticiones de señal. Que hay que saber que la repetición de señal es algo sencillo. Uno compra dispositivos cableados eléctricamente, es decir, un módulo, unas bombillas, unos enchufes o cualquier otro dispositivo que funciona de forma eléctrica, o sea, que está cableado eléctricamente, pues si tiene varios dispositivos en su casa, pues ahí sí que tendrá un alcance interesante. Por lo tanto, si uno empieza con el Zigbee, al no ser que utiliza el loop domótico en la misma pieza, en la misma habitación, tendrá que pensar quizás en comprar varios dispositivos para poder tener este alcance suficiente y tener una casa, bueno, bien optimizada a nivel de domótica. Pero bueno, hay unos puntos interesantes en este aspecto y es que primero estamos viendo que existen repetidores de señal o módulos que hacen repetición de señal bastante económico, por lo tanto uno puede aprovechar, pues agregar un dispositivo en un lugar estratégico que no le va a costar tan caro como podía ser con otras tecnologías como el Z-Wave en el pasado, que sí, pues necesitaba un presupuesto más importante. Y yo, bueno, de lo que estoy probando estos días, precisamente me estabas preguntando, estamos haciendo pruebas, también mis compañeros están haciendo pruebas y precisamente uno de ellos me ha dicho que ha probado con un automático con una antena externa y no una llave USB, porque por ejemplo nosotros lo que vemos a diario es que mucha gente compra la llave USB Pop o la llave USB de Conbi y claro, hemos podido ver ya una diferencia muy notable porque ha salido como decía, tenemos una zona de mercancía bastante grande, una tienda grande y cuando con una llave USB Zigbee tenía este alcance de 10 o 15 metros, pues ha probado con la antena en el lado domótico y ahí pues tenía como el doble ya en directo. Sí. Es verdad que en algunas tecnologías, por ejemplo en Z-Wave, sí que puede haber una diferencia entre una antena o un dongle USB, pero quizá no tanta. En otras tecnologías, como el Zigbee, se nota mucho. Quizá esté relacionado con la banda que usa, que es una banda de 2,4, que está muy saturado por el Wi-Fi, por otras cosas, y ahí también influye. Pero es verdad que habrá que pensar en Zigbee, a lo mejor en usar unas antenas, porque la ganancia va a ser mucho mayor. Eso sin duda. Entonces, pero es a tener en cuenta esa limitación y a tener en cuenta también que mucha gente comete el error de decir, bueno, pues me compro un hub Zigbee muy barato y me compro 4 dispositivos y los 4 son dispositivos a pilas, con lo cual esos dispositivos no repiten la señal. Y si no repiten la señal, pues no puedes tener una red mallada y por lo tanto ese alcance va a ser muy limitado, va a ser esos 15 metros aproximadamente y no vas a poder hacer una red mallada. Entonces hay que pensar en incorporar dispositivos que no vayan a pilas, que vayan a corriente o simplemente pues repetidores que no hagan más que eso para repetir esa señal y tener una red mucho más extensa para llegar a todos los puntos de la casa. Importante. Eso es uno de los inconvenientes. Y aunque es un inconveniente realmente esto del alcance, cuando uno ha estudiado bien este tema, se dará cuenta que, bueno, con lo fácil que es instalar domótica inalámbrica, pues adoptando enchufes o que no necesita cablear eléctricamente este tipo de dispositivo, pues uno puede hacer pues una casa con un proyecto de domótica interesante, porque estas tecnologías como el Zigbee, el Z-Wave y el Ocean están diseñadas con este tipo de funciones. Es decir, que podemos aprovecharlas y están hechos para esto, por lo que si lo estudiamos bien, le quitamos provecho de mejorar este alcance, ¿no? Sí, sí, porque son tecnologías que están muy bien diseñadas, se autogestionan, ellas hacen esa repetición de señal sin que tú tengas que tener conocimientos técnicos, por lo tanto es fácil, pero
hay una parte que pertenece al que hace la instalación y que es decir, bueno, tengo que tener en cuenta que tengo que tener dispositivos que repitan la señal, por lo tanto tienen que ser dispositivos que van a corriente y no van a pila. Eso es importante tenerlo en cuenta siempre en cualquier instalación, en Z-Wave o en Zigbee, que son tecnologías de red mallada, importantes, sí. Y había otro punto que quería mencionar sobre los inconvenientes, es la complejidad de algunos parámetros de configuración. No sé qué piensas al respecto, pero... Estoy muy de acuerdo. Eso en esas tecnologías como son Z-Wave y Zigbee, los dispositivos tienen algunos parámetros que nosotros podemos luego cambiar para modificar su comportamiento. También hay que decir que no todos los dispositivos tienen parámetros. Los que son baratos de entrada de gama, generalmente esos no tienen. que Estoy también es otro pensando, inconveniente, no tener... estoy pensando, y no es por criticarlos, pero en dispositivos de Sonoff que tienen el mérito de ser muy baratos, porque realmente más barato que eso es difícil encontrar, pero, por ejemplo, no tienen parámetros de configuración, no tienen ni uno, con lo cual no vas a poder cambiar el comportamiento de tu... Estoy pensando que a lo mejor los que nos están viendo dicen, ¿y para qué sirven los parámetros? Pues imagínate que tienes un enchufe que tiene una lucecita que luce en rojo o en verde cuando está encendido o apagado. Y a ti a lo mejor esto por la noche te molesta y te gustaría poder apagar ese pilotito. Bueno, pues si tienes un dispositivo con cierto nivel, cierta calidad, vas a tener un parámetro que te va a permitir ajustar eso y decir, bueno, pues a mí que no me luzca el LED y así no me molesta por la noche. Y en otros dispositivos más baratos no vas a tener parámetros y no vas a poder hacer eso. En los dispositivos que tienen parámetros, a veces resulta un poco complejo ajustar esos parámetros. Esa es mi sensación. Sí. Lo veo porque me lo dicen muchas veces y hay dispositivos que tienen muchísimos. Los hay que no tienen ninguno, los hay que tienen, Fíbaro, por ejemplo, que tiene decenas y decenas de parámetros y empiezas a leerlo y algunos los entiendes y otros no, no los entiendes y dices, ¿para qué sirven? No sé ni para qué están. Entonces, es un poco complejo. También hay que saber cambiarlos. No todos los controladores domóticos permiten cambiar los parámetros de configuración. También hay que saberlo. Por lo tanto, tendremos que tener un controlador domótico con cierto nivel que nos permita cambiar esos parámetros. Por ejemplo, GDOM sí lo permite en cualquier tecnología, en Z-Wave, en Zigbee, en Enocean o la que sea. Pero no todos. Por ejemplo, el hub de Lidl, que la verdad es que no lo conozco, no lo sé, pero me pregunto, ¿tendrá la posibilidad de cambiar parámetros en los dispositivos Zigbee? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Vale? Entonces, pero cuando se puede hacer, a veces es complejo. No sé qué piensas tú o cómo lo ves este aspecto. Sí, sí, sí. Precisamente el otro día recibí una llamada de un profesional que tenía un problema de instalación de un módulo y no era porque había instalado mal el dispositivo, sino que no daba encontrado el parámetro, no sospechaba incluso que era un parámetro que tenía que modificar. Por ejemplo, el tipo de interruptor. Cuando uno utiliza un módulo, puede adaptarlo al tipo de interruptor, pero no es igual un interruptor bueno, no sé cómo se dice en español, Un pulsador que un interruptor, no es lo mismo, claro, exacto, sí, sí. y entonces, pues la ventaja es que se puede modificar para algunos dispositivos y el inconveniente es que algunos dispositivos, como mencionas, no tienen ni siquiera estos parámetros, por lo que hay que usarlo como fueron diseñados. Pero la desventaja también es que al mismo tiempo módulos de algunas marcas tienen tantos parámetros y a veces complicados de entender bueno, puede ser rápidamente un lío para la persona que lo usa. Sí, sin duda, sin duda. Por ejemplo, tú mencionabas los dispositivos de Fíbaro, que son muy interesantes en muchos aspectos, pero tienen muchísimos parámetros y a veces te pierdes un poco leyendo las instrucciones y diciendo, pero la mitad de los parámetros no los entiendo. Y a veces puede ser grave incluso porque no sabes, como bien has comentado en este ejemplo que dabas, que para algún uso va a ser totalmente necesario cambiarle un parámetro, parametrizarlo, porque si no, no va a funcionar tu módulo como tú crees que va a funcionar. Con lo cual, bueno, pues es un poco un inconveniente. Es a la vez una ventaja tener parámetros y a la vez un inconveniente, sin duda. Sí. Bueno, yo creo que es todo lo que tengo en mente, lo que hemos preparado. No sé si ves algo más. Seguramente hay más inconvenientes, hay más ventajas que no hemos mencionado, son los que a lo mejor nosotros manejamos más a diario y que vemos más como evidentes. Y a lo mejor otra persona con más o menos experiencia que nosotros podría aportar otros, seguramente hay otros. Pero creo que hemos resumido unos cuantos que reflejan muy bien lo que es la domótica en general, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus inconvenientes. Y yo creo que sería interesante precisamente saber en los comentarios qué piensan los que están viendo este contenido.
qué ventajas nos hemos olvidado, qué inconvenientes también cabe destacar. Los hay seguro, que nos hemos olvidado, que nos lo comenten, será muy interesante. Y Y yo será creo que interesante repetir este formato, si quieres, en otros aspectos de la domótica, porque compartir, intercambiar así en este tipo, en este formato, creo que aporta mucho y es divertido y es enriquecedor también. Así que, fantástico. será un placer para mí. Y yo quiero resumir este video que hemos hecho diciendo que para mí las ventajas cada vez tienen más peso y las desventajas cada vez menos, porque estamos viendo, hemos mencionado algunas ventajas, algunas desventajas. El hecho del consumo de las pilas, por ejemplo, cada vez pues estamos viendo que se está mejorando, que algo que no hemos mencionado es que los dispositivos con el avance de las tecnologías consumen menos energía. Cada vez vemos menos empresas que apuestan por sistemas dependientes de Internet. Estamos viendo alianzas que están evolucionando. O sea que al final yo creo que las desventajas seguirán existiendo, pero algunas perderán bastante más su peso. Sí. Y todas las ventajas, muchas ventajas que hemos mencionado al principio, no existían hace unos años. O sea que yo creo que estamos en un paso muy grande, estamos avanzando muy bien hacia la democratización Sí, de la movilidad. las tecnologías evolucionan y tienden a eliminar esos inconvenientes y aportar ventajas. Quizá en el futuro tengamos otros inconvenientes que no tenemos hoy en día, lo veremos, pero esos inconvenientes que hemos mencionado, sin duda, con el tiempo van desapareciendo, como precisamente el consumo de pilas, que se le reprocha muchas veces al Z-Wave de tener un consumo elevado en muchos dispositivos y que la pila pues a veces donde debería durar al menos un año, pues dura unos meses. Pues esto, como estamos viendo con otras tecnologías, con Notion o con Zigbee, estamos borrando ese problema porque vamos a usar poco a poco cada vez más dispositivos que no usen pilas, con lo cual no tendremos ya ese inconveniente de aquí a muy poco. De hecho, hoy en día ya es posible. Con lo cual, pues bueno, la situación va avanzando y sería incluso interesante hacer este mismo intercambio que hemos hecho de aquí a pues, un año o 2 años y ver un poco cómo va Exacto. cambiando todo, ¿no? Los inconvenientes de hoy no serán los de mañana, seguramente nacerán otros, pero estos probablemente hayan desaparecido de aquí a poco. Y las ventajas también cambiarán, seguramente. Ojalá que sea hacia las ventajas que tengamos más y inconvenientes menos, ¿no? Exacto, exacto. En cualquier caso, nosotros somos entusiastas de esto, con lo cual, bueno, siempre a lo mejor tendemos a ver las ventajas, pero bueno, hay que ver los inconvenientes. Es importante siempre sentarse y ver bien, porque a la hora de elegir una Sí, tecnología hay que saber muy bien dónde están las ventajas y los inconvenientes de cada tecnología sí, para elegir bien precisamente un dispositivo o una tecnología en sí, general. pesar los pros y los contras y saber bien, pues, si uno quiere lanzarse o no quiere empezar y dejarlo para más adelante. Exacto. Pues muchas gracias por la participación. Gracias a ti, Bruno, ha sido un placer. Repetiremos en el futuro y será un placer Y también. yo espero que hayan comentarios. Si queréis, por ejemplo, ver más este tipo de formatos, esperemos que lo pongáis en los comentarios para que veamos si hay interés o no. Y si hay interés, si a todos los gustan, pues podremos repetir esta ocasión. Fantástico. Muy bien. Pues Mu- hasta pronto, Bruno. Muchas Adiós. gracias.